YouTube. El día de hoy vamos a hablar sobre qué es una ecuación diferencial. En videos anteriores, como por ejemplo los videos en donde hablábamos del crecimiento poblacional, donde hablábamos de la propagación del COVID-19, o en videos enfocados en circuitos eléctricos, hablábamos mucho de ese término, ecuación diferencial. El día de hoy vamos a discutir el término con un poquito de mayor profundidad para entender un poco mejor de qué estamos hablando y qué es eso en realidad y por qué se necesitan las ecuaciones diferenciales. Bien, empecemos primero que todo a charlar de lo que es una ecuación, que es un primer término importantísimo de definir si yo quisiera entender lo que es una ecuación diferencial. Entonces, una ecuación tiene muchísimas perspectivas, muchísimas formas de describirse. Pero la forma más sencilla, en mi concepto, es que una ecuación es una igualdad, siempre debe haber un signo igual por ahí, en la que aparece o aparecen una o más incógnitas. ¿Y qué es eso de las incógnitas? Son sencillamente elementos desconocidos representados con variables. Por ejemplo, un ejemplo de una ecuación podría ser la siguiente: 3 por x menos 2y igual a 6. Es una igualdad en donde yo tengo dos variables, dos elementos desconocidos, la x y la y lo único que sé de ellos es la relación que hay entre las dos variables para gestarse algún otro tipo de elemento en la igualdad. Bien, esta ecuación, por ejemplo, se conoce como lo que sería una ecuación algebraica lineal con dos variables. Es una ecuación algebraica sencillamente porque contiene las operaciones básicas dentro del álgebra: suma, resta, multiplicación, división, potenciación. Bien, pero el día de hoy vamos a hablar de ecuaciones diferenciales. Entonces, cuando hablamos de una ecuación diferencial, hablamos sencillamente de una igualdad, de nuevo, siempre una igualdad, en la que aparecen una o más variables y la o las, podrían ser varias, derivadas de ellas o de alguna de ellas. Eso es lo que podríamos describir como una ecuación diferencial desde el punto de vista netamente matemático, netamente operativo. Usted hablará de una ecuación diferencial cuando se encuentre con un igual, donde se encuentre con funciones, por ejemplo una función aquí de corriente, y se encuentre con que hay también derivadas de esas funciones, por ejemplo esto. Eso sería una ecuación diferencial. ¿Por qué? Porque hay una igualdad, hay términos desconocidos, que en este caso son la corriente, el tiempo sería la otra variable, donde esta variable la llamaremos la variable independiente del sistema. A esta otra variable la llamaremos la variable dependiente. Y donde nos encontraremos con que esa variable dependiente esté metida dentro de derivadas, ¿vale? Eso desde el punto de vista netamente operativo. Pero ahora llevémoslo a un punto de vista diferente, un punto de vista aplicativo. Y la clave acá para saber operativamente qué es una ecuación diferencial, para saber aplicativamente qué es una ecuación diferencial, consiste en analizar este elemento, el elemento que hace que la ecuación sea diferencial, y es la derivada. Recordemos que una derivada hace referencia a lo que llamamos una razón de cambio.
Es decir, para este caso particular, cómo está cambiando la corriente a medida que pasa el tiempo. Por eso hablábamos en el caso de los fenómenos poblacionales que se modelaban con ecuaciones diferenciales, porque el número de habitantes en un lugar cambia a medida que va pasando el tiempo. Bien, entonces siempre una variable que cambia y con respecto a quién cambia. De tal manera que podríamos decir que aplicativamente una ecuación diferencial es un modelo matemático para sistemas en donde hay cambios de una variable con respecto a otra, ¿vale? Por ejemplo, cuando estoy mirando un circuito con una condensadora o con un inductor, hay cambio de la corriente con respecto al tiempo o hay cambio de voltaje con respecto al tiempo. Como hay inmediatamente ese cambio, yo sé que cuando genere el modelo matemático, es decir, una expresión algebraica que me sirva para representar la situación, eso es lo que llamamos un modelo matemático, ese modelo va a tener derivadas y por lo tanto va a ser una ecuación diferencial. Cuando estoy mirando cómo varía una población en el tiempo, estoy hablando de cambios de población en el tiempo y por lo tanto una ecuación diferencial será la expresión con la que se trabaje. Bien, otras posibilidades, de pronto sistemas mecánicos, sistemas que tengan amortiguadores, que tengan resortes. Esos sistemas también generan acumulación de energía, acumulación de las fuerzas debido a compresión o extensión, y por lo tanto también son modelables con ecuaciones diferenciales. Las ecuaciones diferenciales son de vital importancia en el área de la ingeniería porque nos sirven para trabajar con todo ese tipo de sistemas. De hecho, dentro de la ingeniería existe un campo especializado en el estudio de ecuaciones diferenciales que hacen referencia a casos muy específicos, casos en los cuales los sistemas cambian con el tiempo. Y a esos casos los llamaremos, de aquí en adelante los llamamos como sistemas dinámicos. Un sistema dinámico, por lo tanto, será un modelo matemático hecho con ecuaciones diferenciales en donde hay una variable que cambia con el tiempo y en donde la salida o el valor o la función de salida que yo tenga dependerá de la función de entrada que se esté aplicando. ¿Cómo así? Supongamos el siguiente ejemplo. Supongamos que yo diseño una prótesis y la prótesis es básicamente, supongamos, un elemento flexible. Supongamos que es para una pierna. ¿Qué va a pasar con ese elemento? Ese elemento va a tener un grado de compresión, porque si el elemento fuera totalmente rígido, al impactar sobre el suelo generaría daño en los elementos corporales. Por eso es que si nosotros miramos la anatomía de nuestro cuerpo humano, nosotros vamos a encontrar que pese a que los huesos son rígidos, ellos tienen un factor de flexibilidad al igual que los músculos. De tal manera que al comprimirse esta longitud, llamémosla L, se está generando compresión en el tiempo y yo podría trabajar con esas compresiones generando sistemas dinámicos. ¿Por qué? Porque son compresiones que se dan a lo largo del tiempo, cómo se estira, cómo se comprime y también cómo se elonga esa prótesis en el tiempo. De tal manera que los sistemas dinámicos son de vital importancia en la ingeniería. Bueno, les agradezco mucho por su atención, espero que este video les haya servido para aclarar dudas con respecto a ese concepto importantísimo de las ecuaciones diferenciales en el área de la ingeniería, para saber cuál es su importancia y el por qué tenemos que aprender bastante sobre el modelamiento con ellas y sobre la resolución de ellas. Me encantó estar con ustedes el día de hoy. Les recomiendo un compartir si el video fue de su agrado, igualmente que me regalen un like, que compartan por sus redes sociales con sus amigos para generar una bonita red de conocimiento. Igualmente que se suscriban al canal para estar atentos de todas las publicaciones que vamos a estar haciendo con respecto a
bastantes elementos en la matemática, algunos aplicativos, otros de pronto un poquito más teóricos, pero siempre buscando fortalecer nuestras herramientas de trabajo. Algunos seguramente serán sobre matemáticas un poquito avanzadas como estas, y otros que vamos a subir y que ya habrán visto con matemáticas más elementales. Gracias por todo, nos hablamos. Chao, gente.